Bueno, pues encantado, hermanos, de estar con todos vosotros en esta tarde para compartir un cachico de la palabra del Señor. Gracias a mi hermano Pichi y a todos ustedes por acordarse de este inútil siervo que con toda nobleza, disposición, he puesto para dirigirles a ustedes unas palabras que espero que estén tan llenas del Espíritu Santo como las alabanzas que han estado cantando mis hermanos. Quiero darles un sentir en mi corazón, al que yo titulo en esta tarde, El Espíritu habla claramente. Este es el tema que yo les planteo. Si les parece sugerente, les parece interesante, quédense hasta el final, porque con las buenas películas lo mejor es al final. Gloria al Señor. Bueno, está todo presentado, el sermón está preparado, honor al Señor para que toque mis labios, y me dispongo, hermanos, por la fe a compartir esta palabra. He de decir, para empezar, hermanos, que el ser humano por naturaleza, está en su genética, está en su propia idiosincrasia, el ser una persona religiosa. Somos seres religiosos por naturaleza. Esto es como si hubiera un sexto sentido en el ser humano que le lleva a rendirse a todo lo que a él se le antoja o le parece o considera que es sobrenatural o paranormal, ¿vale? Le lleva a rendirse ante estas evidencias y a magnificarlo y adorarlo. Bendito sea el nombre de Dios. Solamente investigar un poquito, hermanos, en las culturas y en las civilizaciones más antiguas de la Tierra, tales como pues las tres culturas más antiguas de la Tierra que se conocen fueron los sumerios, los caldos y los fenicios. Pero también puedes mirar la cultura y la teogonía y la teología de los babilonios, de los egipcios, de los griegos, de los chinos, de los serpas tibetanos. Miras en la cultura de los mongoles de las estepas, de los tuareg del desierto e incluso de los esquimales del Ártico, hermanos. Si tú miras, te das cuenta que por naturaleza son seres religiosos. También los pueblos precolombinos como los mayas, los aztecas de Centro y Sudamérica, o los aymaras y los quechuas andinos, todos ellos llegaron a un punto en común. Llegaron a la conclusión de que por medio de la observación de la naturaleza, de la existencia, de todo lo que estaba ahí delante de ellos, llegaron a la convicción de que existían ciertos seres que eran superiores al simple ser humano, y estos seres regían sus vidas y regían sus destinos. Por ejemplo, los egipcios miraron al cielo y vieron que había una estrella que alumbraba más que ninguna otra y la adoraron y le llamaron Ra, el dios del sol. Los griegos le llamaron Helios, que era también el dios del sol, ¿vale? En el otro extremo del mundo estaban los pueblos indígenas de los Andes centrales de América, y observaron que la tierra les daba todo lo que necesitaban para poder vivir. Les daba agua, les daba caza, les daba pesca, y también comenzaron a adorar a la tierra y le llamaron la Pachamama, la madre tierra. Los indios incas que habitaban en la cordillera de los Andes creían que las montañas de las cumbres nevadas del Machu Picchu, en el Perú, velaban por las personas, por su ganado y por sus cultivos, y también le tributaron adoración y culto, y en su lengua original, que era el quechua, le llamaron Apus, que significa los espíritus de la montaña. Los fenicios y los cartagineses adoraron a Moloch, el dios del fuego. Otros pueblos, hermanos, globalmente adoraron al viento, a los volcanes, al agua, a una piedra, a los árboles. Todo eso, hermanos, fruto del paganismo. Pero nosotros, hermanos, afortunadamente, tenemos la palabra del Señor revelada en la Biblia, y con la Biblia en la mano podemos afirmar, sin temor ninguno a equivocarnos, que todos aquellos que yo he mencionado
eran y serán dioses muertos, sin poder para hacer bien ni para hacer mal. Sin embargo, nosotros, hermanos, tenemos el enorme privilegio, porque somos seres privilegiados, de tener un Dios que es vivo, que es real y que es auténtico, hermano. Y no es una montaña, ni es el sol, ni es la luna, ni es el agua, ni es el fuego, ni es la montaña. No. Nuestro Dios, el salmista, en el Salmo 115, mira cómo lo define. Dice, nuestro Dios, te voy a leer el texto, permíteme que lo coja. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos, de estos que hemos hablado, son plata, son oro, obra de manos de hombres, que tienen boca, pero no hablan, tienen ojos, pero no ven, tienen orejas y no oyen, narices, mas no huelen, manos tienen y no palpan, tienen pies, pero no andan, no hablan con su garganta, y añade, semejantes a ellos son los que los hacen, los constructores de los dioses, y cualquiera que en ellos confía. Permitidme que me pegue un traguito de agua. Gloria al Padre. Bueno, dicho esto, hermanos, además de contar con el privilegio de tener al único Dios verdadero, además también, hermanos, tenemos la inmensa suerte, si se le puede llamar así, de que ese Dios que ha hecho el cielo, la tierra, el universo, lo que se ve y lo que no se ve, no es un Dios, hermanos, que se ha encerrado en la bóveda celeste y que la ha sellado para que nadie le moleste. No es un Dios que ha dado órdenes a la naturaleza y él la ha dejado a la naturaleza que sigue su propio curso, alejándose y no queriendo saber nada, como cuando un relojero le da cuerda a un reloj y lo deja que funcione por sí mismo. Eso es la herejía del deísmo. No. Nuestro Dios, hermanos, aparte de saber todo lo que acabo de decir, es alguien que habla, es alguien que se interesa por su creación, es alguien que está pendiente de todo lo que nos pasa, es alguien que está consciente de todo lo que está pasando ahora mismo en el mundo entero, hermanos. Se ha abierto un enorme debate, porque hay gente que dice, ¿esto que es un juicio? ¿Esto que es un castigo? ¿Dios no podría evitar esto? ¿Dios no podría...? Claro, hermano, que podría evitarlo, pero no es el tema de esta tarde, ¿vale? Y con más tiempo y en otra ocasión podríamos hablarlo. Pero lo que sí que tengo claro, hermanos, es que esto no es ningún juicio de Dios, ni es ningún castigo, ni es ninguna prueba. Porque Dios, esto no es su estilo, hermano. Dios, si tiene que ajustar cuentas con alguien, no se lleva por delante vidas de inocentes, hermanos. Han caído familiares nuestros, han caído siervos del Señor, han caído predicadores, padres de obra, hermanos. Ten por claro que esto no es un juicio de Dios, porque todos estos hermanos han sido recibidos en el cielo como auténticos héroes. Gloria a Dios. Pero, hermanos, dicho esto, tenemos la inmensa suerte de que tenemos un Dios que habla. Y cuando digo Dios, hermanos, digo la persona triuna del Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿vale? De hecho, la palabra Dios es una palabra plural. Entonces, vamos a ver, hermanos, uno por uno, cuál es el mensaje básico y elemental que cada una de las personas de la deidad nos dice. Hay un texto que yo le he predicado muchas veces y que lo he hablado muchas veces, que se encuentra en Isaías capítulo 43, versículo 1. Y me gustaría que tomaras tu Biblia, si la tienes a la mano, y la abrieras y lo leyeras conmigo, que dice, repito, Isaías capítulo 43 y versículo 1. Dice, ahora así dice Jehová. No es una palabra para el pasado, ni es una palabra para el futuro. No, es una palabra para el presente. Es el mensaje que Dios nos lanza hoy. Y hoy nos dice, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. El mensaje de Dios es claro y conciso. No temas. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos en tiempos, hermanos, en que la gente está pasando del simple recelo, se pasó al estado del miedo. Del miedo se ha pasado al temor.
Y del temor, hermanos, la gente ha entrado en pánico. Algunos ya están auténticamente aterrorizados. Y es verdad, hermanos, hay motivos para estar inquietos porque una pandemia se ha apoderado de toda la tierra y se está llevando por delante miles de vidas de seres humanos. Pero en esta tarde no es casualidad, hermanos, que este texto de la Biblia esté escrito. Y yo creo que no solamente se escribió para el tiempo de Isaías, sino como la Biblia es viva, es un ser vivo, hermano. Y si es vivo, es que no caduca. La Biblia, hermanos, como dijo Spurgeon, es como un león, no necesita que nadie la defienda. Al ser un ser vivo, porque es la palabra de Dios, está en continuo renovamiento. Por tanto, lo que era válido para entonces también es válido para hoy. Y si en aquel tiempo Dios, por medio de Isaías, le dijo al pueblo de Israel: soy tu creador, soy tu formador, yo te he redimido, te he puesto nombre, eres mío. Por tanto, así te dice a ti Dios en esta tarde: no temas. Bendecido sea el nombre del Señor. No temas, hermano, vive confiado. ¿Cuánta gente hay que me están diciendo, hermano, Paco, tráenos temas apocalípticos y tráenos temas escatológicos y temas proféticos y tal? Y digo, no, me niego en rotundo. Hemos tenido muchos años para hablar de todas estas cosas, pero precisamente ahora no es el momento de meterle miedo a la gente, hermano. Demasiado están pasando las criaturas para que ahora encima venga uno y les diga: no, que va a pasar esto, que va a pasar lo otro, que mira para allá, que mira para acá. No, hermanos, que no, que ahora es el tiempo de traer consuelo, ahora es el tiempo de traer una palabra de estímulo, de ánimo. Antes de empezar el culto de esta tarde, hermanos, 10 minutos antes, me ha llamado un buen amigo mío, un buen amigo mío de Burgos, porque esta noche también tengo que predicar en la iglesia de Burgos. Y me contaba, hermano, la desolación que hay allí, porque de la iglesia madre de Burgos, el Señor se ha llevado a 3 hombres, hermanos, a 3 hombres. Gloria al nombre del Señor. Yo por lo menos conocía a 2 de ellos, ¿vale? Al padre de nuestro hermano Roger, el tío Caracoles, un hombre de prestigio en la ciudad de Burgos, a un hermano suyo, hermano del tío Caracoles y tío carnal del Roger, ¿vale? Hermanito del Jesusín de la Cubana, que vive en Reus, y se ha llevado a un obrero que yo también conocía, nuestro hermano Pepito, con solo 54 años, hermanos. ¿Tú te crees que yo me puedo poner ahora a decirle a esta gente, hablar de las estrellas y hablar de...? No, hermano. Lo que ahora necesitamos es un mensajico al corazón, que es lo que yo vengo a traerte a ti en esta tarde, a decirte: no temas, por favor. Iglesia de Cornellá, sigue confiando en el mismo Dios que siempre te ha sacado de los lugares de donde tú creías que no ibas a salir. Gloria al nombre del Señor. Por eso el mensaje del Padre para hoy es: no temas. Vamos a ver el mensaje del Hijo. ¿Qué nos quiere trasladar el Hijo? Dice la Biblia que estando Juan en la isla de Patmos, ¿vale? Bueno, pues todos saben la historia, ¿para qué se la voy a contar? ¿Vale? Dice la Biblia que Juan pues ve algo maravilloso, siente algo maravilloso, experimenta algo glorioso. Pues dice la Biblia que Juan pues dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Sí, un mal momento, sí, una mala situación, sí, un mal lugar. De acuerdo, pero ¿sabéis en qué condición estaba Juan? Un hombre ya con 96 años, hermanos, 96 años, rondando ya los 100 años, ¿vale? Un hombre que había vivido el nacimiento del Evangelio y ahora a su vejez se encuentra en una isla de allá, en medio del mar, envuelto entre ladrones y malhechores, ¿vale? Lejos de los hermanos. No es como ahora que, mira, nos consolamos con esto de los sellos y con los teléfonos y con el internet y podemos ver cultos gracias al YouTube, y hay muchos adelantos, hermanos, que la gente, pues la verdad, se le está haciendo más ameno estos días de encierro. Juan no, hermanos, estaba solo, aislado y en medio de gente mala, pero él no tenía una palabra de reproches en su corazón, ni había una mala palabra, ni un mal pensamiento. ¿Sabes cómo estaba Juan? Dice la Biblia: yo estaba en el Espíritu. Bendecido sea el nombre del Señor. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Dice: y por estar en el día del Espíritu, oí detrás de mí una gran voz
como de trompeta. Aleluya. Déjame decirte, querido hermano y querido amigo, que dice la Biblia que cuando Juan contempla todo aquello, que ahora lo vamos a mirar despacio, y ve toda la visión, dice la Biblia que cuando Juan ve todo eso, dice que cuando vio al Señor, caí como muerto a sus pies. Y dice, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, esta es la palabra, también, esto es lo que el Señor le dijo a Juan, y lo que yo te traslado también a ti en esta tarde. Juan, ya sé que tu situación es mala, ya sé que el sitio es malo, ya sé que se ha cometido una injusticia contigo, dejándote aquí tirado en una isla. Lo estás pasando mal, Juan. Yo sé tu vida, yo sé cómo vives, yo sé cómo estás. Pero vengo a decirte, Juan, vengo a decirte a ti, iglesia de Cornellá, hermanos y hermanas que lo estáis pasando mal. El Padre le decía a Israel, no temas. Y ahora Jesús le dice a Juan las mismas palabras. Juan, no temas, porque yo soy el primero y yo soy el último. Mi alma alaba el nombre del Señor. Déjame que te cuente algunas cositas, ¿vale? Mira, se sabe que Jesús, hermanos, antes de morir, te voy a decir cómo fue Juan a parar a la isla de Patmos. ¿Por qué motivo fue a parar allí? ¿Vale? Ahora verás. Se sabe, hermano, que Jesús, poco antes de morir crucificado, bueno, estaba en la agonía, estaba en la cruz, estaba agonizando. Con el último aliento que le quedaba, dijo 7 frases, y una de las que dijo, ¿vale? Una de las frases que dijo era el encargo explícito a Juan, el apóstol, le dio el encargo que cuidara de su madre, de la Virgen María. Y le dijo, madre, he ahí tu hijo. A partir de ahora, él será tu hijo. Adóptale como a hijo. Y a Juan le dijo, hijo, he ahí tu madre. A partir de ahora, pues recíbela como una madre. Gloria a Dios. Bueno, pues se sabe, hermanos, porque hay historia extrabíblica, pero no por eso incierta, ¿vale? Porque la Biblia no es un libro de historia, la Biblia es un libro de teología. Para la historia ya están los libros de historia extrabíblica, incluso seculares, ¿vale? Que cuentan los historiadores y son hechos verídicos probados y demostrados. Entonces, hay documentos históricos e incluso restos arqueológicos que prueban, más allá de toda duda razonable, que tras la muerte de Jesús, pues para evitar que las autoridades persiguieran y mataran a María, ¿vale? Porque era lo que se solía hacer para acabar con un grupo de personas que se levantaban, perseguirlos a todos desde las raíces y cortarlos, porque para la muerte de Jesús, José, el padre adoptivo, ya hacía muchos años que estaba muerto. Se comenta que José murió cuando Jesús tenía tan solo 14 años, ¿vale? Entonces, como José ya estaba muerto, pues lo inmediato era perseguir a su madre, a María y a todos los discípulos. Efectivamente, a todos los discípulos les persiguieron y algunos alcanzaron. Pero para evitar que María también pues fuera masacrada, a estas alturas ya María tenía alrededor de 65 años, pues se acordó de que María se fuera a vivir a Éfeso, ¿vale? Éfeso era una provincia romana, porque la había conquistado Roma, al sureste de Turquía, ¿vale? En la provincia de Galacia. Porque Éfeso, hermanos, estaba en Asia Menor. Todo eso era Asia Menor, lo que actualmente es el sureste de Turquía. Entonces, allá se fue a vivir María, la Virgen. Entonces, debido al encargo que Jesús le había hecho a Juan, desde la cruz, de que la cuidara, pues Juan se fue a vivir allí con ella, donde estuvo cuidándola hasta el día de su muerte, que como he dicho, ocurrió cuando ella tenía 65 años, aproximadamente 14 años después de la muerte de Jesucristo. O sea, Juan, después del Calvario, se fue a vivir a Éfeso y allí estuvo alrededor de 14 años. Mientras Juan estuvo en Éfeso, hermano, no penséis que Juan se escondía, ni que Juan dejó de predicar, en absoluto. Juan se dedicó en cuerpo y alma a evangelizar y a predicar el evangelio de Jesucristo
en toda la ciudad de cabo a rabo, que estaba entregada al paganismo y en el culto a la diosa Diana, como dice la Biblia en el libro del libro de los Hechos, en el capítulo 19, donde hubo aquel alboroto, ¿vale?, por causa de Demetrio, aquel que hacía figuritas del templo de la diosa Diana, a la que también llamaban Artemisa o también llamaban Cibeles, ¿vale? Bueno, pues de todo lo que estaba haciendo Juan, de cómo predicaba en contra del templo de la diosa Diana, incluso en contra del culto al César, porque en aquel tiempo se rendían culto a los Césares, que se les decía que informaron al emperador Domiciano de que había un emperador que estaba predicando en contra del culto al César, en contra de la diosa Diana, y que por el contrario estaba enseñando el cristianismo, una religión que había sido proscrita por los romanos. Resulta, hermanos, que el emperador Domiciano, pues en su corazón tenía extraños temores contra cualquier signo, cualquier palabra que pudiera poner en peligro su indiscutible autoridad y su autoridad y mandato sobre todo su imperio. Hay un historiador que se llamó Suetonio, ¿vale?, que pues él escribió aproximadamente en el siglo II después de Cristo. Según Suetonio, él dice que este emperador exigía ser tratado por todos sus súbditos como señor y como Dios. Por lo tanto, no podía soportar la competencia de alguien que había sido mandado ejecutar como malhechor, que fue nuestro Señor Jesús, ¿vale? Precisamente a ese malhechor, entre comillas, que los romanos ejecutaron en el madero, era a quien Juan presentaba en sus predicaciones como Señor y como Dios. Y esto, hermanos, pues el emperador no podía soportarlo, no podía aguantarlo, porque él creía que el único Señor y Dios de todo el imperio era él. Y ahora viene este hombre llamado Juan, que estuvo predicando que el Señor y Dios no era el emperador Domiciano, sino que era Jesús, al que ellos habían crucificado en la cruz. Bueno, pues una vez que se enteró de que Juan estaba predicando en Éfeso, y se enteró que estaba predicando en contra de todo lo establecido por Roma, pues lo mandó a apresar, mandó una guardia, lo apresó y lo mandó venir a Roma. Desde Éfeso hizo un viaje de 2000 kilómetros por mar hasta llegar a Roma para comparecer ante el emperador Domiciano, y los cargos que habían contra él era el de alborotador y el de enseñar nuevas doctrinas contrarias a Roma. Vamos, para Roma Juan era un hereje, era un blasfemo, ¿vale? Bueno, pues cuando por fin Juan llega a Roma, fue juzgado y condenado a muerte por el Senado romano. Lo que hicieron, hermanos, fue que junto a la puerta latina de Roma ordenaron preparar una caldera. Atención a esto que te voy a decir. Prepararon una caldera llena de aceite hirviendo. Gloria al Señor. Toda la ciudad de Roma salió a ver el espectáculo. Te recuerdo que en aquellos años, siglo I y siglo II, pues Roma era la ciudad sanguinaria, porque no disfrutaban más que cuando veían a los gladiadores batirse en duelo hasta la muerte en las arenas del circo romano, y les daba, no sé, eran sádicos porque disfrutaban viendo cómo personas inocentes e indefensas eran lanzadas al circo romano y los leones los devoraban vivos, ¿vale? Pues el que ahora se condenara a muerte a alguien en medio de una puerta importante de la ciudad, y la forma de ejecutarlo fuera lanzarlo, freírlo, lanzarlo en una caldera de aceite hirviendo, despertó el morbo de la gente y la ciudad se agolpó para ver la ejecución de Juan, ¿vale? Entonces lo que hicieron, hermanos, con este bienaventurado apóstol fue desnudarle de su ropa, azotarle, ¿vale?, torturarle y lanzarle vivo a esa caldera de aceite. Gloria a Dios. Lo lógico y lo normal es que, no pasando mucho tiempo, Juan, hermanos, apareciera hecho un churrasco, ¿vale?, totalmente frito en esa caldera.
Pero para sorpresa de todos, incluido el propio emperador Domiciano, para gloria de Dios y para excelencia de Cristo, Juan, hermanos, surgió de la caldera ileso completamente e intacto como un verdadero atleta de la fe. No sufrió daño alguno. Y esto me recuerda a aquellos 3 héroes que fueron lanzados vivos y atados al fuego, hermanos, al horno. Sadrach, Mesach, Abednego, los echaron al horno, hermanos, y salieron indemnes. Y el fuego solamente sirvió para soltar las ligaduras con las que le metieron dentro. Nuestro hermano Juan, hermanos, un fuego, una olla, un aceite hirviendo, no fueron capaces de poder acabar con su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Todos los testigos que estaban allí, hermanos, quedaron atónitos y sobrecogidos. Incluso el propio emperador, que no estaba dando crédito a lo que estaban viendo sus ojos. De ahí a empezar a adorarle a él, hubiera pasado muy poco tiempo, hermanos. Así que, para alejar el peligro, ¿vale?, de que Juan se convirtiera en una amenaza religiosa para el emperador, es cuando el emperador decidió exiliar a Juan lo más lejos posible. ¿Y dónde diréis que le mandó? A 2300 kilómetros, a una isla llamada Patmos, una isla minúscula, que es una isla griega, que está yo te lo diré, está en el archipiélago del Dodecaneso, una isla rocosa y volcánica situada frente al mar Egeo, una isla pequeña que tiene apenas un perímetro de 63 kilómetros, nada más. Tiene de norte a sur 16 kilómetros y de este a oeste, en su parte más ancha, pues 9 kilómetros. En total, una isla que tiene 34 kilómetros cuadrados. Una isla muy pequeña, hermanos. Entonces, una vez que Juan fue desterrado allí, en el año 97, también se sabe, gracias a los escritos históricos, que bueno, las visitas las tenía permitidas, ¿vale? Y se sabe que fue a visitarle un joven llamado Prócoro. Prócoro aparece en la Biblia, en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, y formaba parte de los 7 diáconos que fueron elegidos por los apóstoles para servir las mesas y atender a las viudas. Hay un detalle aquí, hermano, muy importante, muy importante, que no me lo quiero saltar, ¿vale? Porque resulta, ¿y por qué será que esto a mí me suena cotidiano? Resulta, hermanos, que en la iglesia primitiva habían, porque al principio tan solo se predicaban entre los judíos, ¿vale? Hasta la conversión de Cornelio solamente se predicaban entre ellos mismos. Pensaban que el evangelio solamente era para los judíos. De hecho, el concilio de Jerusalén del capítulo 15, hermanos, se trataba de eso. Exigían que los gentiles que se convirtieran tenían que circuncidarse y guardar la ley. Por tanto, al principio, en los primeros capítulos de los Hechos, hermanos, los judíos se predicaban entre ellos. Entonces, habían judíos que no habían salido de Israel, ¿vale?, que vivían toda su vida en Israel, pero habían judíos que se habían criado fuera de Israel y adoptaron la cultura griega. A eso se les llamaba judíos helenizados, ¿vale?, porque tenían la cultura helena. Entonces resulta que hubo una confrontación, porque aquellos que tenían la cultura helena, los judíos griegos, decían que las viudas y las mujeres de ellos estaban siendo descuidadas a la hora de los repartos en detrimento de las mujeres y las ancianas y las viudas de los judíos naturales de Jerusalén o de Israel. Y ahí hubo un pequeño alboroto, ¿vale? Y llegan con la queja a los apóstoles y le dicen: a ver, hermanos, tenéis que solucionar esto. Hay aquí una pequeña discusión, hay aquí una pequeña o grande discusión, porque la gente está dividida. Unos dicen que se atienden mejor a unos, otros que se atienden mejor a los otros. Gloria al Señor. Y me encantó la postura que adoptaron los apóstoles, hermanos, porque los siervos del Señor no estamos para tratar temas menores, hermanos. Estamos para predicar la palabra. Estamos para orar por los enfermos. Estamos para ayudar espiritualmente. Entonces ellos dijeron: mirad, nosotros no hemos sido llamados para esto, para servir mesas, que si unos comen más, que si otros comen menos, que si a unas ancianas se les dan más. No, mira, vamos a coger a unos colaboradores, ¿vale? Vamos a escoger a unos hermanos que se ocupen de servir las mesas y de poner los manteles, etcétera, etcétera. Y dice la Biblia que orando escogieron a 7 varones, pero para escogerlos les impusieron 3 condiciones. Una, que tuvieran buen testimonio. 2,
que estuvieran llenos de sabiduría. Y 3, que estuvieran llenos del Espíritu Santo. ¡Ay, Padre Santo! Si solamente eran camareros, si solamente estaban para servir a 4 viejas, hermanos de mi alma. Y para ese trabajo les exigieron, en primer lugar, que tuvieran testimonio, como tiene que ser, hermano, porque no se puede poner a nadie en ningún cargo si no tiene testimonio. ¿Quién lo va a recibir si no tiene testimonio? Ni siquiera para barrer la iglesia. Gloria al Señor. Luego, también, que estuvieran llenos de sabiduría y llenos del Espíritu Santo. Simples camareros, hermanos, y tenían unos requisitos fuera de lo común. Y de entre ellos escogieron a 7, y entre ellos estaba este Prócoro que yo te acabo de mencionar, ¿vale? Que en el año 97, pues se embarcó porque hubo una diáspora en Israel. Hubo una diáspora, los propios judíos después de la muerte de Jesús empezaron a perseguir a los cristianos, y después el propio emperador Domiciano y Nerón iniciaron una persecución a gran escala, y muchos cristianos tuvieron que salir y buscarse la vida en otros países. Y Prócoro, hermanos, pues se enteró que Juan estaba en la isla de Patmos y fue a visitarle, ¿vale? Entonces, se dice que, bueno, que aunque era Juan el que dictaba y hablaba, el que recibió la revelación, pero se dice que era Prócoro el que escribió. Juan dictaba y Prócoro escribía, ¿de acuerdo? Ese fue el que, bueno, aparentemente pues escribió todo el libro del Apocalipsis. Bueno, pues resulta, hermanos, que pasaron 18 meses, año y medio, en los que Juan estuvo preso en la isla de Patmos. Al cabo de 18 meses, le dieron libertad y Juan volvió a... ¡Ay, padre, qué tremendo! Volvió al mismo sitio donde él había tenido el problema, donde le delataron. Volvió a ese mismo lugar, siendo ya, hermanos, de edad aproximadamente de 98 años, y fue el único apóstol, hermanos, que murió en sana paz y en su lecho lleno de años. El único apóstol de los 12 que tuvo una muerte tranquila y no violenta. Yo tengo la lista por ahí de cómo murieron todos los apóstoles y es escalofriante. Pero dice la Biblia un detalle muy importante. Y ahora vamos a tocar algunos puntos, hermanos, muy interesantes. Dice la Biblia que estando Juan allí cuando recibe la visión, dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí una gran voz como de trompeta. Mira, seguramente Juan pues estaría acostumbrado a oír el sonido de las trompetas, porque claro, las tropas que estaban encargadas de vigilar a los presos, pues se comunicaban entre sí a largas distancias con toques de trompeta, ¿vale? Y por eso escuchar una trompeta allí no era nada raro. Pero el sonido de la trompeta fue un sonido totalmente diferente, hermanos. Completamente distinto a la trompeta que él había escuchado. Porque dice la Biblia que esa trompeta, que tenía unas notas musicales que parecían metálicas, pero a la misma vez se metían en el alma y te acariciaban el corazón, dice que en medio de esa voz, o en medio de esas trompetas, salió una voz que decía: Juan, Juan, yo soy el alfa, yo soy el omega, yo soy el primero, yo soy el último. Cógete un pergamino, cógete tinta y cógete una pluma y escribe lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia Menor. A Éfeso, de donde tú has venido, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiátira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Cuando el apóstol Juan, hermanos, escucha esas palabras, claro, era algo tremendo, hermanos. Él escucha una voz detrás de él, la escucha por las espaldas, que le dice esas palabras. Dice la Biblia que Juan se vuelve, se da la vuelta para ver, pues, la voz que estaba hablando con él. Y lo que vio, hermanos, pues era algo que le recordaba a su maestro, pero que ya tenía el aspecto, ya tenía el mismo aspecto del Jesús que él conocía paseándose por las calles de Jerusalén. Mira, te voy a leer un extracto de una carta apócrifa que la escribió un tal Publio Léntulo, que era amigo personal de Pilatos, y se la escribe al Senado romano acerca del aspecto físico de Jesús, ¿vale? Jesús, hermano, a ver, en aquel tipo no había más fotógrafas, lo único que había para grabar la imagen de una persona eran los escultores o algunos pintores, ¿vale? Entonces, por el lado romano, Jesús no se le pudo hacer ni una escultura ni una pintura porque fue un malhechor y lo asesinaron.
En Roma solamente se hacían esculturas de los militares héroes, de los césares, de los emperadores, de los dioses, pero no de los malhechores. Y por el lado judío, tampoco, porque estaba estrictamente prohibido por la ley hacer ningún tipo de imagen, ni de escultura, ni de pintura, de nada que estuviera en el cielo, ni debajo de la tierra. Por lo tanto, hermanos, la historia no nos ha dejado ningún legado de cómo era el aspecto de Jesús. Pero este hombre, llamado Publio Léntulo, le escribe una carta al Senado romano haciendo un retrato robot de cómo pudiera ser el aspecto de Jesús. Y dice, en parte, dice así, presta atención, por favor. Dice, en este tiempo apareció un hombre dotado de grandes poderes. Se llama Jesús, pero sus discípulos le llaman el Hijo de Dios. Es de estatura noble y bien proporcionada. Su rostro es sin defecto alguno y adornado de cierta serena hermosura. Su aspecto es ingenuo, bondadoso y lleno de ternura, pero al mismo tiempo también tiene firmeza, de manera que quienes le contemplan le aman y le temen a la vez. Tiene el cabello de color vino, lacio y sin lustre, y desde las orejas hacia abajo, crespo, o sea, rizado y lustroso. Tiene una barba muy poblada del mismo color del cabello, color vino. Su frente es llana, lisa y sin arrugas. Sus ojos penetrantes y azules y muy brillantes, de manera que cuando te mira es como si te traspasara y llegara con su mirada hasta tu corazón, sabiendo lo que necesitas. La nariz y la boca no tienen defecto alguno. Sus manos son largas y hermosas. En belleza sobrepasa a los más de los hombres. Cuando censura, reprende, es temible. Cuando exhorta o enseña, de hablar manso y amable. Nadie le ha visto jamás reír, pero a menudo se le ha visto llorando. Habla con moderación y seriedad y es poco locuaz, hablador. Siendo carpintero, debe de haber tenido unas fuerzas físicas considerables. Al hablar con tanto efecto a las multitudes, me imagino que habrá tenido una voz potente. A juzgar por sus discursos, conversaciones y enseñanzas, pensamos de él como siempre, con perfecto dominio de sí mismo, nunca alocado ni precipitado, de porte reposado, lento y majestuoso en todos sus movimientos. Si te tuviera delante, iglesia, yo ahora te hubiera pedido un aplauso para él, pero lamentablemente estamos a distancia y no podemos darle ese aplauso, aunque se lo damos con el corazón. Bendigo el nombre del Señor. Pero dice Juan, ese es el Juan, o sea, ese es el Jesús que Juan conocía. Pero dice Juan que ahora el Jesús que él tiene delante no se parecía en nada al Jesús que él recordaba. Porque dice que cuando se vuelve, dice, y cuando me volví, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos ya no eran de color vino, no, eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos ya no eran simplemente de color humano, eran como llamas de fuego. Y sus pies semejantes al bronce bruñido refulgente como en un horno. Su voz ya no era simplemente potente, no, era como un estruendo de muchas aguas. Tenía en su mano derecha 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Mi alma alaba su nombre, bendecido sea el nombre del Señor. Mira, vamos a intentar desgranar lo que vio Juan. Resulta, hermano, que dice que Juan lo primero que vio, dice, me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Vamos a explicar esto. Dice que vio 7 candeleros. Los candeleros, hermanos, estamos hablando del candelabro judío de 7 brazos, ¿vale? Que en hebreo se llama menorá. Son 7 brazos, ¿vale? Los que tiene ese candelero. Entonces, en cada brazo tiene una lamparilla. Al haber 7, ¿vale? 7 candeleros con 7 brazos, la ecuación que hacemos ahí es multiplicar, y son 7 brazos, ¿vale? Por 7 candeleros, 49. Sale el número 49. Ese número, hermanos, no está ahí al azar, ni Jesús estaba en medio de los 7 candeleros de oro porque sí, no. Ese número 49 está representando
el número de días que iban desde el segundo día de la Pascua judía hasta la fiesta de Pentecostés, ¿vale? Pentecostés en hebreo se dice Shavuot, que significa semanas, porque 49 días son 7 semanas, ¿vale? 7 semanas por 7 días, 49. Entonces, el segundo día de Pascua comenzaban los judíos a contar 49 días, lo que se conoce como la cuenta del Omer o la cuenta de la gavilla. ¿Qué es un Omer? Bueno, pues el Omer era una medida de capacidad para áridos que consistía en una especie de fardo o un saco con una capacidad aproximadamente para 1,3 kg de grano, ¿vale? Entonces, durante los 49 días, ¿vale?, los judíos llevaban al templo esa gavilla, ¿vale?, del grano del Omer que habían recolectado, y cogían esa gavilla, ese racimo, y lo mecían en las 4 direcciones del viento: al norte, al sur, arriba y abajo, al este y al oeste, a derecha y a la izquierda. Así hacían, hermanos, los 49 días, todos los judíos. Y al cumplirse el día 50, comenzaba la fiesta de Pentecostés, 50 días después de la Pascua judía, ¿vale? ¿Qué se conmemora en el día de Pentecostés? Básicamente, hermanos, lo que se conmemora es que el día de Pentecostés hacía 50 días que los judíos habían salido de Egipto, y ese día de Pentecostés fue cuando Dios le hizo entrega a Moisés de las 2 piedras que contenían la ley, ¿vale? Por tanto, Pentecostés conmemora la entrega de la ley en el monte Sinaí. Bendito sea el nombre del Señor. Más información. La fiesta de Pentecostés, hermanos, también se denomina la fiesta de la cosecha o la fiesta de los primeros frutos o de las primicias, que en hebreo se le llama Bikurim. Esta es una fiesta eminentemente agrícola en la que se conmemora la costumbre de traer ofrendas al templo de los primeros frutos, como he dicho antes, y mecerlos delante del Señor. Entonces, en la dispensación de la gracia, que es la que nosotros estamos viviendo, Pentecostés, hermano, simboliza, por un lado, simboliza la resurrección de Cristo, porque es primicia de los que durmieron, ¿vale? Entonces, otro día de Pentecostés ocurrió algo así, que fue también la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia. Así que el mensaje que el Señor le estaba transmitiendo a Juan al verlo en medio de los 7 candeleros de oro era este: le vio envuelto en medio de la palabra, porque en Pentecostés se hizo entrega de la ley. Le vio siendo la primicia de los que durmieron, la fiesta de las primicias. Y también, hermanos, le vio proféticamente cuando el Espíritu Santo llegaría 50 días después también de su muerte y resurrección, en el día de Pentecostés. Bendito sea el nombre del Señor. Una visión panorámica completa de todo lo que fue el ministerio de Jesucristo. Y dice también que le vio que tenía 7 estrellas en la mano derecha. Déjame que te explique esto, y creo que no mucho más, porque no quiero agotar todo el tiempo. Bien. Resulta, hermanos, que en algún momento, en los años 77 al 81 de Cristo, el hijo pequeño del emperador romano Domiciano murió. Entonces, después de su muerte del niño, siguiendo la costumbre, el niño fue divinizado también, porque si Domiciano era un dios, su hijo también debería ser un dios. Entonces el emperador hizo acuñar en las monedas de un denario, que llevaban su rostro esculpido por un lado de la moneda, pues hizo también, hermanos, esculpir en el otro lado de la moneda a un niño rodeado de 7 estrellas que estaba representando a su hijo que había fallecido. Entonces, el niño, si no hubiera muerto, hubiera sido el sucesor al trono cuando Domiciano faltara. Entonces ese niño estaba representando el dominio mundial y el poder imperial que Roma ejercía sobre todo el mundo que él había conquistado. Las estrellas, que dice que estaban también en la moneda con el niño, estaban indicando su naturaleza divina. Por lo tanto, el niño estaba representando en las monedas que era, pues, el hijo de un dios y conquistador del mundo. Entonces, al ver Juan a Jesús sosteniendo 7 estrellas en su mano derecha, que es la mano donde está la fuerza, en los diestros la mano de la autoridad,
El Señor le estaba también trasladando un mensaje subliminal a Juan, por medio del cual estaba diciendo que, porque cuando Juan estaba en la isla de Patmos, la moneda de curso legal era esa, el denario, que tenía por una cara la cara de Domiciano y por la otra tenía la imagen de su hijo con las 7 estrellas, la imagen del hijo de Domiciano. Pero ahora, posiblemente incluso, es posible, se especula con que el propio Juan alguna vez hubiera tenido una de esas monedas y por eso la conocía perfectamente cómo era la moneda, y que por eso Jesús, hermano, le da esa visión de aparecer con 7 estrellas en la mano. Entonces, el mensaje que Jesús le estaba transmitiendo a Juan era, por un lado, que Jesús era el único hijo del verdadero Dios, no aquel niño fallecido. 2, que el único dueño y señor del mundo es solamente Él, Jesús. Y tercero, que no hay más Dios que Él, ni hay Dios fuera de Él. Bendecido sea el nombre del Señor. Ese era, hermanos, el mensaje que el Hijo le transmitió a Juan. Juan, no temas, tengo muchas cosas que enseñarte. Pero ahora, para finalizar, hermanos, vamos a ver cuál es el mensaje del Espíritu Santo. Hemos visto el del Padre, hemos visto el del Hijo, y ahora vamos a ver el mensaje del Espíritu Santo, que nos lo dice Pablo en sus 2 últimas cartas escritas a Timoteo. En la primera le dice, en el capítulo 4, el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos vendrán algunos que apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de Dios. Gloria al nombre del Señor. Y también dice en 2 de Timoteo 3:1, también debes saber que en 3 días vendrán tiempos peligrosos. Gloria a Dios. Entonces, hermanos míos de mi alma y de mi corazón, estoy plenamente convencido de que hemos entrado en la recta final. Queda muy poco para el rapto de la iglesia, queda muy poquito. Creo, hermanos, que estamos ya en los albores. Hemos llegado ya casi al final de la carrera, ¿vale? Estamos por ello en la plenitud de los tiempos postreros, ¿vale? Y por lo tanto, lo dicho por el Espíritu a Pablo, pues estoy por decirte que es para nosotros, para nuestro tiempo. Según lo revelado por el Espíritu Santo a Pablo, que le dijo que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, hermanos, pues este último tiempo que estamos viviendo se caracteriza por 4 cosas, hermanos. Por un lado, serían tiempos peligrosos. Por otro lado, serían tiempos de apostasía. En tercer lugar, habrán espíritus engañadores. Y en cuarto lugar, espíritus engañadores que traerían doctrinas de demonios. Mi alma alaba el nombre del Señor. Mira lo que te digo, hermano mío. Vivimos en un mundo que está plagado de injusticias y lleno de desigualdades, donde tenemos que ver con nuestros propios ojos cosas que yo creía que ya estaban erradicadas por completo. Pero desgraciadamente compruebo con tristeza que esto no es así. Y compruebo que todavía subsisten en la sociedad actual, esa que se llama sociedad moderna, están sucediendo cosas que nos traen a los años más oscuros de la existencia humana. Mira, por ejemplo, vemos familias con niños pequeños y gente mayor enferma a su cargo que son desahuciados y lanzados a la calle sin miramiento simplemente porque no pudieron hacer frente a una hipoteca. Veo, hermanos, a personas que se suicidan porque no pueden soportar la idea de verse completamente arruinados. Hay muertes de personas que mueren abrasadas en el incendio de su casa porque al no tener para pagar el recibo de la luz, le cortan la luz y se tienen que alumbrar con una vela, y esa vela al final le prende fuego a la casa. Veo hermanos indigentes que duermen en los cajeros automáticos y otros con peor suerte que mueren de frío en nuestras calles por falta de un techo cuando la dureza del clima arrecia en el duro invierno. Y lo estamos viendo todos los días. Políticos que se dedican a enriquecerse a base de comisiones ilegales, dinero negro, cohecho y estafas, en vez de solucionar los problemas de sus votantes, que ahora tenemos un serio problema y los políticos tendrían que estar ahí dando la cara. Veo cientos de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, y todavía en casos extremos también se han llevado por delante la vida de sus propios hijos. Auténticas mafias que se dedican al tráfico humano, introduciendo ilegalmente a personas en otros países, cobrándole unas cantidades de dinero que no podrán pagarles jamás.
Esa es la injusticia, hermano, que se está viviendo. Pero dice Pablo que el Espíritu ahora, en estos posteriores tiempos, nos dice que se levantarían espíritus engañadores que vendrían trayendo una apostasía, ¿vale? Y esta apostasía vendría básicamente por dos cosas, por los espíritus engañadores y por las doctrinas de demonios. Hermanos de mi alma, el problema está viniendo por lo que escuchamos, por prestar atención a lo que no debemos, porque no todo lo que se ve en internet, no todo lo que se escucha es sano ni es puro. Hoy, hermanos, afloran líderes apóstatas que enseñan cosas tan disparatadas como la prosperidad, la superfe, la unción de las escobas, la unción del Robocop, la unción de comer hierba, la unción del zapato, y te podrías seguir poniendo una larga lista de ejemplos, hermano. ¿Qué te pasa, iglesia? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa con la iglesia? Mira, si yo supiera cantar, como el hermano Paquirri, que no lo sé, no sé cantar, si yo canto, hermanos, llega la batalla de Armagedón, te lo aseguro. Pero me acuerdo, hermanos, de una parte de una letra que canta Marcos Vidal, solamente te recito la letra, que se preguntaba eso precisamente en esa canción. Dice, antes tenían todo en común y oraban en la noche. Hoy compiten por saber quién tiene mejor casa y mejor coche. Antes morían abrazados en la arena del circo romano y hoy discuten si al orar hay que alzar o no las manos. Unos creen en profecías y otros no. Unos predican la fe y otros el amor. Unos hablan en lenguas y otros presumen de virtud. Y el mundo muere, muere y muere sin ver la luz. Qué pena, hermano, que nos estamos distrayendo en cosas que no tienen importancia. Y hoy, hermanos, hay tanta necesidad, hermanos. La gente está muy necesitada del Señor. Mira, Nerón, tras ordenar que los cristianos fueran lanzados al circo romano para ser despedazados por los leones, cuenta la leyenda que Nerón bajó a la arena y sorprendido le decía al prefecto, a su general de su guardia pretoriana, le decía, mira, Tigelino, mira, ahí hay otro que sonríe, es monstruoso, que mueran sonriendo, es inhumano. Era inhumano que murieran sonriendo, no era inhumano que él los lanzara para ser despedazados por las bestias. En la era patrística, en el siglo III, cuando los cristianos seguían siendo perseguidos y quemados en la hoguera, dijo un gran hombre de Dios llamado Tertuliano, Sanguis martyrum semen Christianorum, la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Y el Papa Inocencio III afirmaba, a heréticos convuri non es contra voluntad de espíritu, que los herejes sean dados no es contra la voluntad del espíritu. Tengo que decirte, hermano mío, que ya nos lo advirtieron, ya nos lo dijeron, que todo esto habría de llegar. Pero esa persona no solamente no le hicieron caso, sino que le asesinaron cruelmente después de ser sometido a las peores vejaciones imaginadas durante más de 2 horas. ¿No te imaginas quién fue? ¿No te viene a la mente quién fue el que nos advirtió de todo esto? Sí, el hombre más grande de toda la humanidad. Jesús, nuestro Jesús. Él nos lo advirtió, hermanos, y dijo, porque como en los días de Noé, antes del diluvio, la gente estaba comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, olvidándose de Dios y no preocupándose de Dios, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Bendito sea el nombre del Señor. No quiero extenderme mucho más, porque ya considero que llevo un tiempo considerable, queridos hermanos. Pero lo que sí es cierto, hermanos, que Jesús en este pasaje está recordando que hubo una sociedad hace mucho tiempo que, al igual que esta, se corrompió. Y a la misma vez nos está advirtiendo que en los días previos al fin volvería a haber una sociedad degenerada, degradada y putrefacta, muy semejante a la que había en los días de Noé. Bendito el nombre del Señor. El mensaje del Padre, no temas. El mensaje del Hijo, no temas. Y el mensaje del Espíritu Santo, cuidado, hermanos, no descuidemos nuestra vida espiritual. Con esto termino, con un sentir que hay en mi corazón. Esto es un sentir mío, ¿vale? No está escrito en la Biblia ni en ningún sitio. Quizá el enemigo se pensaba que con esto que ha pasado, con esta pandemia tan grande que ha venido a la humanidad, la Iglesia iba a ser derrotada. Pero se ve que este hecho más los míos.
porque una vez más se ha vuelto a equivocar. Ese no sabe con quién se mete. Porque mira lo que te digo, aunque es verdad que muchas iglesias han tenido que cerrar el local, la iglesia no se ha cerrado. Vosotros estáis ahí, iglesia de Cornellá, estáis ahí, igual que todas las iglesias de España, ¿vale? Y entonces, ¿esto qué ha pasado? A mucha gente le ha hecho recapacitar. Mira, hay personas que están frías en el Señor, que vienen a los cultos y pasan los cultos sin enterarse. Estos han recapacitado cuál es su estado espiritual. Hay personas que ya ni siquiera vienen a la iglesia, están apartados y no vienen y están viviendo perdidamente por el mundo. Esto les está haciendo recapacitar. E incluso inconversos que no vienen al culto, hermano, están viendo en esto una especie de señal apocalíptica. Por eso, hermano, digo desde el corazón, cuando se pase la pandemia, cuando ya esté peligro, cuando las iglesias puedan volverse abiertas, prepárate, iglesia de Cornellá, que es el local que tenéis, que no lo conozco porque nunca he estado allí. Os aseguro que se os va a quedar pequeño, porque va a venir el avivamiento por el que tanto hemos orado durante tanto tiempo, y si tú estás de acuerdo conmigo, tienes que decir un amén. El avivamiento, va a venir un avivamiento, hermanos, a todas las iglesias, que ya se van a quedar pequeños los locales. Los que estaban fríos se van a acercar al fuego, los que estaban apartados van a volver, y va a venir un avivamiento de almas nuevas, hermanos, que va a ser tremendo. Eso es lo que yo siento en mi corazón, y eso es lo que yo quiero decirte a ti en esta tarde. Termino con las palabras del Padre, con las palabras del Hijo y con las palabras del Espíritu Santo. No temas, pero cuídate. Que Dios te bendiga mucho, la paz del Señor con todos vosotros y hasta otra ocasión, si Dios me lo permite.